Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 439. Recompensa. Bai Yi llegó a la etapa de formación del alma. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Pase lo que pase, ese era el lugar donde había vivido más tiempo. ¿Cómo podrían no tener ningún sentimiento? El actual Bai Yi estaba en un lugar desconocido en la gran dinastía Yan. Las tres herramientas humanas tenían sus propias recompensas. Era imposible que Bai Yi no tuviera ninguno. Cuando Qin Jiao y Fu Xuanmi terminaron su simulación de cultivo inmortal, Bai Yi recibió recompensas relacionadas con ellos dos. Por supuesto, eso fue hace unos días. Hace unos días, las recompensas de Fu Xuanmi y Qin Jiao le permitieron a Bai Yi saltar del 6º nivel de la etapa del alma naciente al 9º nivel de la etapa del alma naciente en un solo paso. En un instante, saltó 3 niveles y estaba en la etapa del alma naciente. Después de unos días de paz, Bai Yi descubrió que Chen Qianxue también había terminado su cultivo inmortal simulado y que las recompensas relacionadas con Chen Qianxue también se habían distribuido. Las recompensas del acuerdo por parte de Chen Qianxue seguían siendo claramente las recompensas más generosas y exageradas. Sin mencionar las piedras espirituales y las píldoras medicinales. Solo la recompensa en términos de cultivo fue suficiente para dejar a Bai Yi muy satisfecho. Recompensa. Primer nivel de la etapa de formación del alma. Primer nivel de la etapa de formación del alma, Bai Yi se frotó la barbilla. Había pensado que llegaría directamente al segundo nivel de la etapa de formación del alma. Después de todo, Chen Qianxue estaba en el simulador. Después de todo, ella estaba en el segundo nivel de la etapa de formación del alma. Sin embargo, Bai Yi no estaba insatisfecho. Podría aceptar la recompensa del primer nivel de la etapa de formación del alma. Había que decir que Chen Qianxue, la herramienta humana, fue una bendición del cielo. La recompensa combinada de Fu Xuanmi y Qin Jiao solo pudo permitirle superar 3 etapas de cultivo hace unos días. Anuncios de Put Future. Y ahora, hoy, Chen Qianxue pudo hacer que Bai Yi alcanzara la etapa de formación del alma desde el 9º nivel de la etapa del alma naciente solo con sus recompensas. En el lado. Al darse cuenta de que el aura de Bai Yi estaba un poco inquieta, Xu Ziwa pareció poder adivinar algo. Ella preguntó sorprendida. «Tú, no vas a volver a atravesar el cultivo, ¿verdad?» «Sí». Bai Yi asintió y dijo con una sonrisa. «Es posible que haya tenido algo de iluminación recientemente, por lo que es normal para mí lograr un avance». Xu Ziwa. Iluminación. No sabía cómo ridiculizar esta tonta excusa. ¿Qué iluminación podría llegar al 9º nivel de la etapa del alma naciente en tan poco tiempo? Y ahora iba a abrirse paso de nuevo, Podría ser. ¿Que había llegado directamente al 10º nivel de la etapa del alma naciente? Silbido. Sin embargo, Xu Ziwa rápidamente se dio cuenta de que parecía haber subestimado el terror de este obediente discípulo suyo. Observó impotente cómo la base de cultivo de Bai Yi atravesaba el 10º nivel de la etapa del alma naciente sin ningún obstáculo. Sin embargo, el problema era que todo esto aún no había terminado. La postura de Bai Yi parecía como si pudiera pasar a otro nivel de cultivo. Esta vez, aunque Xu Ziwa estaba mentalmente preparada, no pudo evitar quedarse atónita. Esto se debía a que sabía muy bien qué nivel de cultivo estaba por encima del 10º nivel de la etapa del alma naciente. Esa fue la etapa de formación del alma. La etapa de formación del alma. Había vivido más de 300 años en su vida, pero nunca había visto a un experto supremo vivo en la etapa de formación del alma. Fue solo en algunos libros muy antiguos que había visto algunos registros dispersos de potencias de la etapa de formación del alma. Ahora, su buena discípula iba a pasar a la etapa de formación del alma. Pensando en esto, no pudo evitar ponerse nerviosa. Sí. Estaba nerviosa. Etapa de formación del alma. Si su buen discípulo accidentalmente no lograba abrirse paso, la reacción del fracaso no sería fácil de soportar. Era muy probable que su vida estuviera en peligro. Aunque el avance de Bai Yi siempre había sido extremadamente fluido, como si no hubiera ningún obstáculo. Anuncios de Put Future. Pero, ¿podría la etapa de formación del alma ser realmente la misma que el avance de la etapa del alma naciente o la etapa del núcleo dorado? ¿Realmente no habría obstáculos? Justo cuando Xu Ziwa quería abrir la boca y preguntarle a Bai Yi si debía estar preparado antes de pasar a la etapa de formación del alma, sus ojos se abrieron instantáneamente y miró con incredulidad a Bai Yi, cuyo temperamento había sufrido un cambio trascendental. Estaba estupefacta.
Él tuvo éxito. Shuziwa sintió que se le habían acabado las palabras. Ni siquiera pudo encontrar palabras para describir las emociones en su corazón. ¿Lo logró así? Esto. Era un cultivador de la etapa de formación del alma. El legendario cultivador de la etapa de formación del alma. Baiji no notó al sorprendido Shuziwa. Sintió los cambios que le estaban sucediendo y una mirada extraña cruzó por sus ojos. El cambio más significativo es que el alma naciente de mi cuerpo se ha convertido en otro nivel de existencia. Murmuró para sí mismo. Es como una nueva forma de vida mientras el embrión espiritual en mi cuerpo no sea destruido, incluso si mi cuerpo es aplastado hasta convertirlo en cenizas, todavía tengo una manera de reconstruir mi cuerpo y alcanzar otro nivel de indestructibilidad. Si escondo mi embrión espiritual, básicamente no moriré. En esta situación si quiero morir, solo puedo morir al final de mi vida. Sin embargo, si tomo la iniciativa de despegar mi embrión espiritual, mi fuerza se reducirá considerablemente. En la superficie, puede parecer que estoy en la etapa de formación del alma, pero en realidad, es posible que ni siquiera pueda derrotar a algunos cultivadores de la etapa del alma naciente. Después de pensar un rato, Baiji decidió no pelar su embrión espiritual y esconderlo. No había necesidad de debilitar su fuerza para sobrevivir. De lo contrario, Daoist Blood Lotus sería un muy buen ejemplo para darle una lección. No quería seguir los pasos del taoísta Blood Lotus. Un demonio de la formación del alma muriendo en manos de un grupo de cultivadores del alma naciente, no había necesidad de mencionar lo osco que era. Sin mencionar que el taoísta Blood Lotus estaba en el 10º nivel de la etapa de formación del alma. Uno podría imaginar cuán severo sería el debilitamiento de la fuerza después de que se extrajera el embrión espiritual. Esta fue quizás la razón por la cual cuando Chen Qianxue estaba en el proceso de simular el cultivo inmortal, cuando llegó a la etapa de formación del alma, no eligió imitar al taoísta loto de sangre. Al final, si uno quería salvar su propia vida, la propia fuerza era lo más importante. No era necesario confiar en algunas cosas triviales. Ya llegué a la etapa de formación del alma. Por encima de la etapa de formación del alma está la legendaria etapa Mahayana, ¿verdad? Ya sea en el mundo real o en el simulador, no creo haber visto nunca un cultivador del escenario Mahayana. Baiji pareció recordar algo. Excepto por el maestro ancestral en la residencia inmortal, que ya ha ascendido. Capítulo 440. Fu Xuangdi. Qin Jiao está maldito. 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Pasó el tiempo. Qin Jiao podría haberlo superado esta vez, o podría haber querido adelantarla. Esta vez, no esperó a que Chen Qianxue ingresara al simulador para simular el cultivo inmortal. En cambio, después de ver a Chen Qianxue atravesar tantas etapas, inmediatamente comenzó su propio cultivo inmortal simulado. Porque sentía que si continuaba esperando, la brecha entre ella y Chen Qianxue se haría cada vez más grande. Ahora, la brecha entre los dos ya le hacía difícil cruzar. Si la brecha se ampliara un poco más, entonces no habría posibilidad de superar a Chen Qianxue. Así que no podía esperar más y no podía continuar aferrándose al pensamiento innato de simular juntos el cultivo inmortal. Tenía que atacar primero. Anuncios de Put Future. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Qin Jiao que tenía sentido. Si no hubiera esperado a Chen Qianxue antes, podría haber podido simular el cultivo inmortal una vez más que Chen Qianxue, y podría haber alcanzado a Chen Qianxue. Maldita sea. Antes todavía era demasiado ingenua, demasiado concentrada en una competencia justa. Había perdido la mejor oportunidad de alcanzar a Chen Qianxue. Pero ahora que se dio cuenta, no debería ser demasiado tarde. ¿Sí? No debería ser demasiado tarde. Aunque el cultivo actual de Chen Qianxue era de hecho un poco exagerado, no debería serlo hasta el punto de que no pudiera alcanzarla. Mientras ella simulara el cultivo inmortal unas cuantas veces, todavía había una gran posibilidad. Así es, así es. Edad 0, una vez más activaste el cultivo inmortal simulado y naciste en una familia pobre. Poco después de nacer sufriste la primera hambre de tu vida, porque poco después de que tu madre te dio a luz, fue asesinada por los bandidos que bajaron de la montaña. Tu padre te escondió en el sótano, y cuando estaba peleando con los bandidos también lo mataron. Tú, que te escondiste en el sótano, afortunadamente sobreviviste, pero ese hambre interminable te atormentaba. Había que saber que acababas de nacer no hace mucho y que eras el que más necesitaba alimento. Afortunadamente siempre hubo una salida. La gente de la corte imperial acabó con todos los bandidos, y la gente de la corte imperial te encontró escondido en el sótano.
Fuiste adoptado por el gobierno local. Quizás el magistrado del condado fue misericordioso y contrató especialmente a una nodriza para criarte. A los 10 años, tu condado fue atacado por los cultivadores de demonios y todo el condado fue casi aniquilado. Incluso el magistrado del condado que te adoptó y la nodriza que te crió murieron a manos de los cultivadores de demonios. Tienes muy claro tu propia fuerza. Por el momento, simplemente no eres rival para esos cultivadores de demonios, así que solo puedes pensar en formas de escapar del peligro. Afortunadamente, aún así escapaste sano y salvo. A los 20 años, después de muchos años de cultivo amargo, tu cultivo ha alcanzado el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Con tal cultivo y tal edad, ya puedes ser considerado un genio bastante bueno. Anuncios de Put Future. A los 30 años, tu cultivo ha alcanzado el 9.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. También estás pensando en formas de llegar al 10.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Has llegado a la etapa de establecimiento de la fundación a la edad de 50 años. Has llegado a la etapa de establecimiento de la fundación. Regresaste a la ciudad del condado en ese entonces para buscar rastros y pistas de esos cultivadores de demonios en ese entonces. Quizás fue porque fuiste bastante cuidadoso, pero descubriste algunas pistas, aunque hayan pasado varias décadas. A través de estas pistas, te fijaste en una secta de cultivadores de demonios que no era tan grande. Pero al final, la otra parte seguía siendo una secta. Solo con tu fuerza, no había absolutamente ninguna manera de que pudieras lidiar con ellos. Primero has decidido cultivarte amargamente durante un período de tiempo. A los 100 años, has llegado al 4.º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Un 4.º nivel de la etapa de establecimiento de fundación de 100 años de antigüedad se considera una existencia relativamente rara en el mundo del cultivo inmortal. Estás relativamente satisfecho con tu talento en el cultivo inmortal en esta vida. XT. 200 años, después de otros 100 años de cultivo amargo, su cultivo ha alcanzado el 10.º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación y no está particularmente lejos de la etapa del núcleo dorado. A los 250 años, comenzaste a llegar al primer nivel de la etapa Golden Core, pero fallaste. Sufriste una reacción no demasiado grave, por lo que tu cultivo ha vuelto al 9.º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A los 300 años, una vez más te has cultivado hasta el 10.º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación y has aprendido la lección. Estás completamente preparado para abrirte paso. 320 años, has llegado al primer nivel de la etapa Golden Core. Después de llegar a este nivel de cultivo, sientes que tienes la fuerza suficiente para buscar venganza. Al final, lo que no esperabas era que la secta de Monpat en ese entonces hubiera sido convenientemente destruida por una potencia desconocida. Te lamentas de que el mundo sea impredecible. 400 años, has llegado al 2.º nivel de la etapa Golden Core. A los 600 años, después de 200 años de cultivo amargo, llegaste al 4.º nivel de la etapa núcleo dorado. Al mismo tiempo, debido a esta experiencia temprana de simular la vida de un cultivador inmortal, no te agrada especialmente la gente del camino del demonio. Por lo tanto, comenzaste a cazar a los cultivadores de demonios que viste o descubriste. Y usaste todos los tesoros en el cuerpo del cultivador de demonios para tu propio uso. Recogiste la lana de estas personas del camino demoníaco para acumular recursos de cultivo. Año 1000, después de 400 años de cultivo amargo, su cultivo ha alcanzado el 9.º nivel de la etapa núcleo dorado. Durante este periodo, encontraste muchas oportunidades de cultivo inmortal. Algunas oportunidades fueron rápidamente aprovechadas por tus ojos y manos. Algunas oportunidades querías aprovecharlas, pero pase lo que pase, no pudiste aprovecharlas. Por supuesto, para aquellas oportunidades que no pudiste aprovechar, no estarías particularmente en conflicto y no estarías particularmente molesto. 1200 años, llegaste al 10.º nivel de la etapa Golden Core. Muy bien. Llegué al 10.º nivel de la etapa Golden Core una vez más. Esto significa que no estoy lejos de la etapa del alma naciente. Cuando algún día llegue al primer nivel de la etapa del alma naciente, lo redondearé para estar cerca de la etapa de formación del alma. Qin Jiao, que había llegado al 10.º nivel de la etapa Golden Core, estaba hablando sola. Capítulo 441. Fu Xuangli. Qin Jiao está maldito. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Sintiendo su fuerza actual, su tono todavía era ligeramente emocional. El cultivo inmortal simulado en esta vida es mucho más fluido que los anteriores.
Tal vez sea porque este cuerpo puede considerarse un genio. Sintió que era muy probable que pudiera llegar a la etapa del alma naciente antes de los 1500 años. Aunque la etapa alma naciente de 1500 años de antigüedad no era el lote más joven, todavía se consideraba que estaba en el rango medio. Anuncios de Put Future. Una gran cantidad de cultivadores inmortales apenas llegaron a la etapa del alma naciente cuando tenían más de 2000 años y su esperanza de vida estaba a punto de terminar. Su talento ya era muy bueno. 1350 años, parece que vas mucho más rápido de lo que imaginabas. Solo tienes 1350 años, pero ya has comenzado a avanzar hacia el primer nivel de la etapa del alma naciente. Y lo has logrado con éxito. Has llegado al primer nivel de la etapa del alma naciente. 1500 años, después de otro período de cultivo amargo, tu cultivo se ha estabilizado por completo y estás trabajando duro hacia el segundo nivel de la etapa del alma naciente. 1600 años, has llegado al segundo nivel de la etapa del alma naciente. 1800 años, has obtenido una gran oportunidad, que te permite pasar directamente al tercer nivel de la etapa del alma naciente, y estás a solo medio paso del cuarto nivel de la etapa del alma naciente. Sientes que solo necesitas empujarlo ligeramente y podrás atravesar fácilmente la barrera de este nivel. Edad 1850, como se esperaba, solo han pasado 50 años y ya has llegado al cuarto nivel de la etapa del alma naciente. Pero más tarde, no sé si se te acabó la suerte antes de tiempo, pero no obtuviste grandes oportunidades. Tu cultivo parece haber mejorado un poco lentamente. 2000 años, en estos años, tu cultivo no ha mejorado en absoluto. De esta manera, sientes que el cultivo aburrido es como hacer un trabajo inútil. Pero también sabes que no puedes rendirte y no puedes tener emociones negativas. 2500 años, después de 500 años, cuando estabas a punto de dudar de tu vida, tu cultivación finalmente avanzó un poco. De esta manera, todo tu cuerpo estará energizado y continuarás trabajando duro en la cultivación. Edad 2700, has llegado al quinto nivel de la etapa del alma naciente. El avance tan esperado hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. También te permite saber que tu límite de talento no se limita a esto. El cuarto nivel de la etapa del alma naciente obviamente no es tu límite. ¿No llegaste directamente al quinto nivel de la etapa del alma naciente? 3000 años, todavía estás entrenando duro. Anuncios de Put Future. 3500 años, has llegado al sexto nivel de la etapa del alma naciente. Cuando descubriste que el progreso de tu cultivo era cada vez más lento, comenzaste a preocuparte de que tu cultivo volviera a ser como antes, estancado durante varios cientos de años. 4000 años, tus preocupaciones parecían innecesarias. Después de tus incansables esfuerzos, llegaste al séptimo nivel de la etapa del alma naciente. XT. A la edad de 4300 años, encontraste una muy buena oportunidad, que te permitió avanzar al octavo nivel de la etapa del alma naciente. 4600 años, obtuviste una oportunidad antes y todavía estás desempeñando un papel importante hasta ahora. Llegaste al noveno nivel de la etapa del alma naciente. Tu poderosa base de cultivo te ha permitido recibir una oferta de una gran secta de cultivo. Pensaste en los recursos de cultivo que casi has agotado para poder abrirte paso y decidiste unirte a esta secta. Te has convertido en el anciano supremo de la secta. Tienes 5000 años y estás respaldado por una gran secta. Tienes una gran cantidad de recursos de cultivo, pero no es lo mismo. A los 5000 años, ya has llegado al décimo nivel de la etapa del alma naciente. Ahora eres la persona más fuerte de la secta porque uno de los patriarcas de la secta está solo en el noveno nivel de la etapa del alma naciente. El siguiente paso es prepararse para pasar a la etapa de formación del alma. Eres muy cauteloso con el poder de avanzar hacia la etapa de formación del alma porque en la última simulación de cultivo inmortal, sufriste una reacción violenta durante el proceso de avance y moriste. 5500 años, te has estado cultivando arduamente durante 500 años. Al mismo tiempo, debido a tu identidad como anciano supremo, también has aceptado a algunos discípulos para tratar con ellos. Aunque no manejaste a los discípulos que mencionaste, parecen tener talentos diferentes y pueden manejarse bien por sí mismos. A los 6000 años, sientes que tu cultivo se está acercando a la etapa de formación del alma, pero en realidad empiezas a sentirte un poco nervioso. Calmas tus emociones y comienzas a hacer preparativos para pasar a la etapa de formación del alma. Edad 6500, te has preparado durante 500 años.
Durante este tiempo, los discípulos que has acogido tienen más de 1000 años. Edad 6800, sientes que es hora de pasar a la etapa de formación del alma. Bajo los ojos de toda la secta, estás comenzando a avanzar hacia la etapa de formación del alma. Has tenido éxito. Aunque el proceso de avance ha durado más de 100 años, al menos lo has logrado. En la secta en la que estás, toda la secta ha caído en un estado de éxtasis. Debido a que la secta tiene un experto en la etapa de formación del alma extremadamente poderoso, el estado de toda la secta en el mundo del cultivo ha aumentado en un nivel. El maestro de secta que te invitó a unirte a la secta estaba muy contento de poder invitarte en ese entonces. Sintió que esta era la decisión más correcta que había tomado en su vida. Etapa de formación del alma. Ja 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 ja. Se podría decir que Qin Jiao es sin precedentes feliz. Aunque había vivido tantos años, aunque era mayor que muchos seres vivos, sus emociones todavía estaban escritas en su rostro. Capítulo 442. Fu Xuangdi. Qin Jiao está maldito. 3. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy XT. A ella no le importaba la frase "no muestres tus emociones". ¿Cómo podría no ser feliz? La última vez, estuvo tan cerca de la simulación de cultivo inmortal, y luego no pudo pasar a la etapa de formación del alma. Como resultado, la recompensa del acuerdo y la recompensa del acuerdo de Chen Qianxue, la diferencia fue enorme. Pero ahora era diferente. Ahora que él también estaba en el simulador y se había cultivado hasta la etapa de formación del alma, la recompensa del acuerdo debería ser muy generosa, ¿verdad? Ella debería poder pasar directamente al 6º nivel de la etapa del alma naciente, ¿verdad? En realidad, su cultivo estaba en el 3er nivel de la etapa del alma naciente. Si quería llegar al 6º nivel de la etapa del alma naciente, tenía que cruzar 3 etapas consecutivas. Oh, ella debería poder cruzar, ¿verdad? Ambos estaban dentro del simulador de cultivo inmortal. Por otro lado, 5000 años, has logrado pasar al primer nivel de la etapa de formación del alma. Esta vez, la vida de cultivo inmortal simulada parece ser incluso más fluida que la anterior. Al menos eso es lo que piensas. Anuncios de Put Future. Primer nivel de la etapa de formación del alma, murmuró Chen Qianxue. La última vez que simulé el cultivo inmortal fue cuando tenía 6600 años, y acabo de pasar al primer nivel de la etapa de formación del alma y esta vez, parece que mi mejora es mucho mayor que la vez anterior. Llegué a la etapa de formación del alma con más de 1600 años de anticipación. La nueva versión del mundo de cultivo inmortal simulado carecía completamente de reglas a seguir. Chen Qianxue ya había experimentado varias experiencias de vida completamente diferentes y cada vez tenía un cuerpo completamente diferente. Todos esos cuerpos tenían diferentes talentos para el cultivo inmortal. Este talento particular para el cultivo inmortal era claramente muy bueno. De lo contrario, sería imposible llegar a la etapa de formación del alma a la edad de 5000 años. Muchos cultivadores inmortales estaban solo en el 6º o 7º nivel de la etapa del alma naciente a la edad de 5000 años. Como experta en la etapa de formación del alma a la edad de 5000 años, definitivamente estaba en su mejor momento entre los expertos en la etapa de formación del alma. Ella no era tan joven. Después de todo, Chen Qianxue había oído hablar de expertos en la etapa de formación del alma que solo tenían más de 2000 años. Esa era la verdadera juventud. Ese era el verdadero monstruo. En cuanto a ella misma, era normal. Ni bueno ni malo. Si los pensamientos actuales de Chen Qianxue fueran escuchados por otros cultivadores del alma naciente inmortal, esos viejos monstruos que habían estado cultivando durante muchos años, pero que no pudieron llegar a la etapa de formación del alma, probablemente vomitarían una bocanada de sangre. ¿Cómo podría llamarse esto promedio? ¿Se podría decir que esto no es ni bueno ni malo? Esto ya era una rareza en el mundo del cultivo inmortal. Entre los miles de millones de cultivadores inmortales, puede que ni siquiera haya una figura poderosa en la etapa de formación del alma. El valor de la etapa de formación del alma definitivamente estaba ahí. El punto más importante fue, Chen Qianxue, la figura poderosa de la etapa de formación del alma más poderosa, no se unió a ninguna fuerza. Al mismo tiempo, ella no creó ninguna fuerza para ayudarla a avanzar. Sí. Esta vez, Chen Qianxue, que estaba simulando el cultivo inmortal, era completamente un cultivador itinerante. Anuncios de Put Future. Esto fue aún más increíble. Porque la mayoría de los cultivadores itinerantes simplemente no pudieron obtener demasiados recursos de cultivo. Un cultivador itinerante que pudiera llegar a la etapa de establecimiento de fundación ya era una gran virtud.
Un cultivador itinerante que pudiera llegar a la etapa del núcleo dorado probablemente habría acumulado virtud durante más de 10 vidas, o incluso del tipo cuya tumba ancestral emitía locamente humo verde. En cuanto al cultivador errante en la etapa del alma naciente, encontrar uno en el mundo del cultivo inmortal fue incluso más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Sin mencionar al cultivador errante en la etapa de formación del alma. Chen Qianxue fue absolutamente el único. No había nadie más. A los 6000 años, una vez más te cultivaste amargamente durante 1000 años completos. Combinado con las oportunidades que obtuviste durante estos 1000 años, lograste avanzar con éxito al segundo nivel de la etapa de formación del alma. Además, todavía estás trabajando duro para alcanzar el tercer nivel de la etapa de formación del alma. 7600 años, llegar al tercer nivel de la etapa de formación del alma es realmente muy difícil. Fallaste. Afortunadamente, estaba preparado de antemano para el fracaso del avance. Al mismo tiempo, podría deberse a tu buena suerte que no sufriste mucha reacción. Usted se ha visto afectado por la reacción violenta del avance. Durante 800 años completos, tu cultivo se ha estancado. 9200 años, has llegado al tercer nivel de la etapa de formación del alma. Has creado un nuevo registro que te pertenece. 10.000 años, has vivido con éxito hasta la edad extrema de 10.000 años. A esta edad, no hay más de 10 personas en todo el mundo de cultivo que sean mayores que tú. 12.000 años, has llegado al cuarto nivel de la etapa de formación del alma. No es fácil cultivar la etapa de formación del alma. Cuanto más avanzas, más difícil te resulta cultivarte. Pueden pasar varios miles de años antes de que puedas pasar al siguiente nivel. Por supuesto, también sabes que una de las razones es que tu talento no es lo suficientemente monstruoso. En el mismo año, Qin Jiao, quien también era una de las candidatas para el simulador de cultivo inmortal, sufrió una gran reacción después de que no logró avanzar al tercer nivel de la etapa de formación del alma, lo que resultó en su muerte. Ella murió antes que yo otra vez. Chen Qianxue abrió los ojos y no pudo evitar reírse. Pero esta vez debería haber vivido bastante tiempo. Ella ingresó al simulador de cultivo inmortal antes que yo. Calculo que vivió al menos 13.000 años. Murió cuando llegó al tercer nivel de la etapa de formación del alma. Eso significa que entre los pocos cultivadores de la etapa de formación del alma en el mundo de cultivo inmortal, ella es una de ellos. Incluso Fu Xuangni en el otro lado puede haber tomado un lugar en el escenario de formación del alma también. ¿Por qué no escuché su notificación de muerte desde el principio, a menos que ella no haya activado el cultivo inmortal simulado en absoluto? ¿Pero es realmente posible que ella no haya activado el cultivo inmortal simulado? Entonces solo se puede decir que ha vivido durante al menos 10.000 años y que también es una potencia suprema en la etapa de formación del alma. Parece que esta vez los tres hemos llegado a la etapa de formación del alma en la simulación inmortal. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo de simulación inmortal, Fu Xuangni también se dio cuenta de la noticia de la muerte de Qin Jiao. Ella quedó atónita por un momento y su expresión era un poco extraña. ¿Por qué ella termina primero la simulación inmortal cada vez? ¿Está maldita? Capítulo 443. Maestro del Palacio Zengxin. Mi hija es un monstruo. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy, es el mismo final otra vez. Qin Jiao no esperaba que la forma en que murió esta vez fuera la misma que en la simulación de cultivo inmortal, excepto que había algunos detalles menores que eran diferentes. Uno de los detalles fue que cuando intentó pasar al primer nivel de la etapa de formación del alma en la simulación de cultivo inmortal la última vez, falló y sufrió una reacción severa, lo que resultó en su muerte repentina. Esta vez, cuando intentaba pasar al tercer nivel de la etapa de formación del alma, sufrió una fuerte reacción y murió de inmediato. Bueno, parecía ser diferente en este aspecto. Por supuesto, esta vez, Qin Jiao no estaba muy reacia, porque ya había logrado uno de sus objetivos originales. Eso fue para pasar a la etapa de formación del alma. Entonces, el objetivo final de este cultivo inmortal simulado era llegar a la etapa de formación del alma, y ella ya había logrado este objetivo. Esto significó que este cultivo inmortal simulado tuvo mucho éxito. El único defecto fue que todavía no había oído hablar de la notificación de muerte simulada de Chen Qianxue. Qin Jiao se sintió un poco arrepentido. Anuncios de Put Future. Hablando de eso, la última vez que Chen Qianxue simuló el cultivo inmortal, solo usó unos pocos miles de años para avanzar al segundo nivel de la etapa de formación del alma.
Esta vez, debe haber vivido al menos 10.000 años, ¿podría ser que pueda pasar a una etapa de cultivo superior? Por ejemplo, esta vez llegará al tercer nivel de la etapa de formación del alma. Y Seiya no puede posiblemente llegar al cuarto nivel de la etapa de formación del alma, ¿verdad? Eso es demasiado escandaloso. Qin Jiao murmuró para sí misma. Por supuesto, ella también pensó en otra posibilidad, y la probabilidad de que tal posibilidad sucediera parecía ser bastante alta. Cada vez que la nueva versión del simulador simula la identidad de un cultivador inmortal, siempre resulta incierto. En otras palabras, a veces se elimina la capacidad de previsión. Debido a una identidad completamente nueva, una vida de cultivador inmortal simulada completamente nueva, no existe ninguna situación en la que el candidato conozca el futuro. Por ejemplo, esta vez simulé la vida de un cultivador inmortal, es una identidad completamente nueva. Todo lo que sabía antes es inútil. Bueno, Chen Qianxue también podría ser así. Además, la nueva identidad de vida simulada de Chen Qianxue podría no ser tan buena como la última vez. En ese momento, Qin Jiao se dio cuenta de que esa era la única forma en que podía consolarse. Fue demasiado difícil. ¿Qué clase de pervertido era Chen Qianxue? Justo cuando Qin Jiao se quejaba en su corazón, la recompensa del acuerdo del simulador de cultivo inmortal llegó según lo programado, lo que la hizo dejar de lado temporalmente las quejas en su corazón. Esta vez centró toda su atención en la recompensa del acuerdo. Qin Jiao instintivamente sintió que su recompensa por el acuerdo esta vez no debería ser tan mala como se esperaba. Una gran cantidad de recompensas del acuerdo casi la dejaron atónita. Si no fuera por el enorme espacio en su bolsa de almacenamiento, las recompensas del acuerdo que recibió ni siquiera cabrían en ella. Para ser honesto, la bolsa de almacenamiento en el cuerpo de Qin Jiao ya había sufrido muchas mejoras. La bolsa de almacenamiento era como un mundo pequeño. Podría contener una gran cantidad de artículos. Si la bolsa de almacenamiento se usara para almacenar agua, el agua del interior sería suficiente para inundar una ciudad entera. Sin embargo, dicha bolsa de almacenamiento se llenó rápidamente hasta el borde. Uno podría imaginar cuán generosas fueron las recompensas de la simulación. Anuncios de Put Future. Por supuesto, era lo mismo que antes. Lo que más valoraba Qin Jiao era la recompensa del cultivo. Porque la recompensa del cultivo representó un aumento de fuerza. Incluso se podría decir que es un aumento explosivo. Recompensa. Sexto nivel del alma naciente. Silbido. Aunque se había preparado mentalmente de antemano, cuando vio esta línea de palabras, Qin Jiao no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Ella había hecho una contribución destacada al calentamiento global del mundo del cultivo. El sexto nivel de la etapa del alma naciente. Ella juró que no se equivocaría. En otras palabras, después de haber aceptado la recompensa de la cultivación, ¿no estaría demasiado lejos de la etapa de formación del alma en el mundo real? Fueron 3 etapas de cultivo, y fueron 3 etapas de la etapa del alma naciente. Maldición. Chen Qianxue parecía haber llegado al sexto nivel de la etapa del alma naciente antes, ¿verdad? Aunque no podía superar a Chen Qianxue por el momento, él apenas podía alcanzarla. Mientras pudiera alcanzar a Chen Qianxue y darse una pequeña oportunidad, no le era imposible superar por completo a Chen Qianxue. Qin Jiao, que originalmente no tenía esperanzas de superar a Chen Qianxue, una vez que pensó en esto, su corazón volvió a inquietarse. Sintió que había vuelto a captar un rayo de esperanza. Pero lo más importante ahora era encontrar un lugar adecuado para atravesar su etapa de cultivo. Aunque el cultivo de la etapa del alma naciente ya era muy poderoso. También había muchas figuras poderosas del alma naciente en la secta Shengguo. Incluso podría haber muchas figuras poderosas del alma naciente cuya fuerza estuviera por encima de la de ella. En ese momento, era mejor mantener un perfil bajo. Al menos, Qin Jiao sintió que, antes de que su etapa de cultivo pasara a la etapa de formación del alma, tenía que mantener un perfil bajo. Si ahora fuera una figura poderosa en la etapa de transformación de la deidad, Qin Jiao ni siquiera se molestaría en encontrar un lugar adecuado para abrirse paso. Incluso podría abrirse paso abiertamente en la secta Shengguo. Capítulo 444. Maestro del Palacio Zengxin. Mi hija es un monstruo. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Incluso si otros tuvieran curiosidad sobre cómo pudo abrirse paso tan rápido, curiosos sobre qué tipo de oportunidad desafiante al cielo tenía, ¿y qué? ¿Se atreverían a descubrir el secreto de un cultivador en etapa de formación del alma? Al parecer, no lo harían.
Maldita sea, es una pena que no sea un cultivador en la etapa de formación del alma, y tengo que esconderme por un tiempo. Un poderoso cultivador inmortal en la etapa del alma naciente en realidad tiene que esconderse por un tiempo para abrirse paso. Si esto sale a la luz, me temo que perderé mucha reputación. Afortunadamente, excepto unas pocas personas, nadie lo sabe. Qin Jiao abandonó la secta Shengguo. Llegó al escondite donde había logrado un gran avance antes. Este lugar parecía haberse convertido en su lugar fijo para lograr un gran avance. No tuvo otra opción. Este lugar estaba más escondido. Tampoco tuvo tiempo de encontrar un nuevo lugar. Qin Jiao inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas para dar la bienvenida a la llegada de su cultivo. A medida que pasaba el tiempo, pasó menos de media taza de té. Qin Jiao, que estaba meditando, tembló por todos lados. Toda su aura dio la bienvenida a un nuevo cambio. Anuncios de Put Future. Ella había logrado abrirse paso. Fue así de simple. Fue tan directo. Cuarto nivel de la etapa del alma naciente. El cultivo del cuarto nivel de la etapa del alma naciente y el cultivo del tercer nivel eran obviamente mundos aparte. Qin Jiao sintió que la actual ella podía luchar sola contra 5 o 6 de su yo anterior. Sin embargo, su avance no terminó ahí. No pasó mucho tiempo antes de que ella volviera a abrirse paso. Esta vez, ella llegó directamente al quinto nivel de la etapa del alma naciente. Me volví más fuerte otra vez, murmuró Qin Jiao para sí misma. Este repentino aumento de su fuerza, que era muchas veces más fuerte que antes, le dio la ilusión de que era invencible en el mundo. Afortunadamente, ella tenía la cabeza muy lúcida y sabía que esto era solo una ilusión. Qin Jiao no sintió ninguna emoción en su corazón debido a esta ilusión. Ella todavía estaba meditando tranquilamente. Hasta. Auge. Un sonido ahogado que solo ella misma podía escuchar le hizo saber a Qin Jiao que había vuelto a abrirse paso. Esta vez, cruzó una línea divisoria y llegó al sexto nivel de la etapa del alma naciente. Si tuviera que completarlo, si tuviera que presumir, incluso podría llamarse a sí misma en el décimo nivel de la etapa del alma naciente. XT. Además, estoy muy cerca del séptimo nivel de la etapa alma naciente. Ya me pueden llamar en el séptimo nivel de la etapa de medio paso del alma naciente. Incluso si no simulo el cultivo inmortal en el futuro, solo necesito cultivar durante más de 10 años, tal vez incluso 10 años, y puedo avanzar hasta el séptimo nivel de la etapa del alma naciente con mi propia fuerza. Esto significaba que Qin Jiao, que acababa de llegar al sexto nivel de la etapa del alma naciente, ya era una de las personas más poderosas en el sexto nivel de la etapa del alma naciente. Después de todo, algunas personas pueden parecer como si estuvieran en el mismo escenario, pero entre el mismo escenario y el mismo escenario, también había una gran brecha. En pocas palabras, Qin Jiao estaba ahora en la cima de la última etapa del sexto nivel de la etapa del alma naciente. Eliminó todo tipo de pensamientos que la distraían de su mente. Qin Jiao regresó a la secta Shengguo. Anuncios de Put Future. Sin embargo, lo que no esperaba era que después de regresar a la secta Shengguo, donde permaneció temporalmente, conocería a su madre, la maestra del palacio Zengxin. O mejor dicho, el maestro del palacio Zengxin la estaba esperando aquí. Madre. ¿Tú, me estás esperando? Aunque su cultivo ya había alcanzado el sexto nivel de la etapa del alma naciente, la maestra del palacio Zengxin todavía era la madre de Qin Jiao. Qin Jiao sintió que cuando se enfrentara a su madre, sin importar cuán fuerte fuera, sentiría que tenía que bajar la cabeza. Era como si hubiera una presión invisible que no podía disiparse. La hizo tragar un bocado de saliva en secreto. Se sentía bastante nerviosa. Ya estoy aquí, ¿qué más podría estar haciendo si no te estoy esperando? La maestra del palacio Zengxin sintió que su hija había dicho algunas tonterías, pero al momento siguiente, pareció haber notado algo. Miró a Qin Jiao de arriba abajo con sospecha. No está mal. ¿Has recordado lo que dijo mamá antes? ¿Ah? ¿Recordado? ¿Qué recordé? Qin Jiao estaba estupefacto. El maestro del palacio Zengxin continuó diciendo. ¿Qué tipo de tesoro mágico usaste para ocultar tu cultivo? En realidad no vi ningún defecto. Interesante. Un tesoro mágico que podría ocultarme un defecto debe ser una existencia muy especial. ¿Ah? Qin Jiao quedó atónito por un momento y respondió instintivamente. No usé un tesoro mágico para ocultar mi cultivo, y tampoco oculté mi cultivo. Era ingeniosa, pero se arrepintió de sus palabras en el momento en que las dijo. ¿Veis, por qué dijo tal cosa? Si seguía el malentendido de su madre sabría que había logrado un gran avance, ¿verdad? Ella estaría expuesta ahora, ¿verdad?
Además, Chen Qianxue no la estaba encubriendo esta vez. Qin Jiao solo podía esperar que sus ingeniosas palabras de ahora no despertaran las sospechas de su madre. Era una pena que sus pensamientos solo pudieran subestimar la atención del maestro del palacio Zengxin. Después de que la maestra del palacio Zengxin escuchó las palabras de Qin Jiao hace un momento, sus hermosos ojos se entrecerraron ligeramente. Y con un rastro de sospecha y una mirada escrutadora, miró a Qin Jiao frente a ella. La presión que sintió Qin Jiao fue aún mayor. ¿No usaste ningún tesoro para ocultar tu cultivo? Entonces, ¿por qué no puedo ver a través de tu cultivo? De repente, tan pronto como terminó de hablar, la maestra del palacio Zengxin levantó la mano y atacó a su propia hija con un golpe con la palma. Capítulo 445. Maestro del palacio Zengxin. Mi hija es un monstruo. 3. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Este golpe con la palma puede parecer normal, pero ella era la maestra del palacio Zengxin, una figura poderosa del alma naciente. Este golpe de palma aparentemente ordinario fue suficiente para enviar a un cultivador inmortal en el 10º nivel de la etapa núcleo dorado volando al menos a 1 kilómetro de distancia. Un cultivador inmortal en la etapa del núcleo dorado no podría esquivarlo incluso si quisiera. Sin embargo, la maestra del palacio Zengxin vio a su hija levantando casualmente su mano para chocar con su golpe de palma. Además, Qin Jiao parecía haberlo recibido muy fácilmente, sin siquiera dar medio paso atrás, su cuerpo ni siquiera se balanceaba. Este momento de contacto finalmente permitió al maestro del palacio Zengxin descubrir un rastro de pistas. Al mismo tiempo, también fue debido a este cuidadoso descubrimiento. Los ojos de la maestra del palacio Zengxin se abrieron instantáneamente cuando miró a su hija biológica frente a ella. La maestra del palacio Zengxin sintió como si estuviera mirando a un extraño. Alma naciente. Las palabras que salieron de la boca del maestro del palacio Zengxin indicaron que había adivinado el nivel de cultivo actual de Qin Jiao a través de este breve contacto. El maestro del palacio Zengxin estaba estupefacto. Después de ver a su pequeña hija convertirse inexplicablemente en una gran cultivadora del 10º nivel de la etapa núcleo dorado, la maestra del palacio Zengxin pasó una cantidad de tiempo desconocida, fue solo entonces que aceptó de mala gana esta realidad. Tal vez fue realmente su pequeña hija quien obtuvo alguna oportunidad que desafió el cielo, como algún tesoro dejado por un inmortal. Pero solo habían pasado unos días desde la última vez que la vio. ¿Fue medio mes? Definitivamente no medio mes. Solo había pasado medio mes desde la última vez que la vio, y este pequeño Qin Jiao realmente había pasado a la etapa del alma naciente. ¿Qué clase de broma fue esta? ¿Fue realmente tan fácil llegar a la etapa del alma naciente? XT. Pero. Anuncios de Put Future. Pero la fluctuación de poder en el cuerpo de Qin Jiao fue claramente la fluctuación de su cultivo en la etapa alma naciente. ¡No! Si Qin Jiao solo había llegado al primer nivel de la etapa del alma naciente, ¿por qué la maestra de palacio no descubrió su nivel de cultivo? En circunstancias normales, cuando la otra parte no ocultaba deliberadamente su nivel de cultivo, la maestra de palacio sentía que podía distinguir el nivel de cultivo de las personas cuyo nivel de cultivo era más débil que el de ella de un vistazo. Pero ahora, simplemente no podía ver el nivel de cultivo de su pequeña hija. Ni siquiera podía decir si Qin Jiao estaba en el primer nivel de la etapa del alma naciente. Silbido. La conmoción en el corazón de la señora de palacio Zengxin se hizo cada vez más grande. Al mismo tiempo, Qin Jiao estaba aún más arrepentida en su corazón. El golpe de la palma de su madre en este momento, Qin Jiao definitivamente podría bloquearlo fácilmente, por lo que instintivamente lo bloqueó con su mano. Al final, Qin Jiao solo reaccionó después de que ella lo bloqueó, y luego comenzó a sentir una nueva ronda de arrepentimiento. Estaba bien si tuviera una boca barata en este momento, pero ¿por qué tenía que usar su mano barata para bloquearla ahora? Si no lo bloqueaba y salía volando hacia atrás, podría engañar a su madre, ¿verdad? Maldita sea. ¿Por qué mi cerebro no funcionó en el momento crucial? Qin Jiao quería llorar, pero no le salieron lágrimas. Su rostro se llenó de arrepentimiento. Entonces, sucedió lo que más preocupaba a Qin Jiao. Escuchó el tono confuso del maestro del palacio Zengxin. Le hizo a Qin Jiao una pregunta muy fatal. ¿En qué etapa se encuentra tu cultivación ahora? Será mejor que no me engañes con esa tonta mentira tuya que puedes ver de un vistazo. No investigaré tu mayor secreto, porque ese secreto podría ser muy peligroso para ti y para mí. Pero no debería ser un problema para mí preguntarte sobre tu nivel de cultivo actual, ¿verdad?
Mi cultivo A, no puedo explicarlo claramente. La mirada de Qin Jiao era errática y ni siquiera se atrevió a mirar directamente al maestro del palacio Zengxin. Ella tartamudeó. De todos modos, mi cultivo es. De todos modos, es así. El maestro del palacio Zengxin dijo impotente. ¿Qué cultivo es? No me digas que quieres ocultárselo a tu propia madre. E incluso si conozco tu cultivación, ¿qué daño te hará? En realidad no, Qin Jiao bajó la cabeza y murmuró con una voz apenas audible. Mi nivel de cultivo actual no es particularmente alto, es solo, en el sexto nivel de la etapa del alma naciente. Aunque su voz sonaba mucho más baja que el sonido de un mosquito volando. Anuncios de Put Future. Pero, después de todo, la maestra de palacio era una figura poderosa en la etapa del alma naciente, por lo que su audición era bastante buena. Además, Qin Jiao estaba parada frente a ella. Si todavía no podía oír con claridad, debería simplemente suicidarse. Sin embargo, fue porque escuchó claramente que el maestro del palacio Zengxin estaba estupefacto. Completamente estupefacto. ¿Qué etapa del alma naciente? Sexto nivel. Nivel sexto, ¿verdad? Los signos de interrogación aparecieron uno tras otro en su mente, explicando completamente lo que el maestro del palacio Zengxin estaba pensando en este momento. Su primera reacción fue si su hija había bebido demasiado vino espirituoso y estaba diciendo tonterías. Quizás Qin Jiao ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Pero no parecía haber ningún olor a alcohol en su cuerpo. En otras palabras, de lo que hablaba su pequeña hija no era de borracheras. ¿Fue de verdad? Tú realmente llegaste al sexto nivel de la etapa del alma naciente. El maestro del palacio Zengxin tragó un bocado de saliva en secreto. La conmoción interminable en su corazón ya la había hecho perder su astucia. Esa emoción incomparablemente conmocionada incluso se mostró en su rostro. Frente a esta pregunta, Qin Jiao solo pudo hacer de tripas corazón y asentir con la cabeza. ¿Quién le pidió que le contara la verdad antes? Después de ver esta escena, el maestro del palacio Zengxin ya no supo qué decir. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, finalmente dijo, tú, revelas un poco de tu aura real para echar un vistazo. Qin Jiao hizo lo que le dijeron. El aura de un cultivador de alma naciente de sexto nivel se mostró completamente en este momento. La maestra del palacio Zengxin se sorprendió al descubrir que, en realidad sintió una especie de presión del aura de un cultivador de alma naciente de sexto nivel. Había que saber que ella misma era en realidad una cultivadora de alma naciente de sexto nivel, y que había estado inmersa en el cultivo de un cultivador de alma naciente de sexto nivel durante incontables años. Ella era una cultivadora de alma naciente de sexto nivel con mucha experiencia. Sin embargo, al ser una persona que acababa de llegar al sexto nivel del alma naciente, sintió una sensación de presión. ¿Qué significó esto? ¿Significaba que Qin Jiao frente a ella podría ser más fuerte que ella? ¿La hija menor era más fuerte que su madre? El maestro del palacio Zengxin sintió un poco de sed. ¿Estás a punto de pasar al séptimo nivel de la etapa del alma naciente? Qin Jiao quedó atónito. Madre, ¿cómo lo supiste? El maestro del palacio Zengxin se quedó sin palabras. ¿De qué otra manera podría saberlo? Debe haberse sentido presionada por su hija. Capítulo 446. La recompensa del acuerdo no debería ser tan mala, ¿verdad? 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Bailey no sabía ni quería saber qué tipo de sentimientos incómodos había encontrado Qin Jiao, una de sus 3 herramientas humanas. En cualquier caso, para él, mientras las herramientas humanas no murieran en el mundo real y se encontraran con una crisis cercana a la muerte que no pudieran manejar, entonces no sería un gran problema. La recompensa del acuerdo de Qin Jiao le trajo a Bailey muchas recompensas. Después de todo, la simulación de cultivo inmortal de Qin Jiao esta vez estaba en el simulador. Había llegado al segundo nivel de la etapa de formación del alma y vivió durante más de 10.000 años. En tales circunstancias, era imposible que las recompensas no fueran generosas. Por supuesto, Bailey no miraría las recompensas como los artículos en este momento porque había demasiadas recompensas. Eran tantos que se sentía mareado con solo mirarlos. Lo que más le importaba a Bailey eran las recompensas del cultivo. Él siempre había sido así. Recompensa. Cultivo en el segundo nivel de la etapa de formación del alma. Cuando Bailey vio esta línea de palabras, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Anuncios de Put Future. El segundo nivel de la etapa de formación del alma. No esperaba que la recompensa de cálculo de Qin Jiao pudiera ayudarlo a pasar al segundo nivel de la etapa de formación del alma.
Obviamente esto estaba fuera de sus expectativas. Después de todo, la recompensa del acuerdo de Chen Qianxue antes, ella claramente había llegado al segundo nivel de la etapa de formación del alma en el simulador, pero cuando se le dio la recompensa del acuerdo, él solo había obtenido la base de cultivo del primer nivel de la formación del alma. Escenario de ella. ¿Por qué cambiaron las cosas cuando fue el turno de Qin Jiao? ¿Podría ser porque Qin Jiao había vivido más? La posibilidad de que eso ocurriera era bastante alta. La última vez que simularon el cultivo inmortal, Chen Qianxue no vivió demasiado. Probablemente fue por esto que las recompensas no fueron demasiado generosas. Pero esta vez fue diferente para Qin Jiao. La cantidad de años que Qin Jiao había vivido esta vez fue absolutamente ridícula. Además, Qin Jiao había comenzado a simular el cultivo inmortal de antemano, lo que significaba que había vivido más. El cálculo de la recompensa del simulador se basó en muchos factores. El tiempo de supervivencia también se basó en los factores de referencia. XT. Después de que Bai Yi aceptó la recompensa del cultivo, se abrió paso. Discípulo Shu Ziwa se sorprendió nuevamente por el avance de Bai Yi. En su impresión, Bai Yi había llegado al primer nivel de la etapa de formación del alma hace solo unos días, ¿verdad? En solo unos días, había alcanzado el segundo nivel de la etapa de formación del alma. Shu Ziwa recordó que Bai Yi parecía haber superado más de una etapa cada vez que lograba un gran avance. No pudo evitar preguntar. ¿No me digas aún puedes lograr un gran avance? ¿Al tercer nivel de la etapa de formación del alma? Imposible. Bai Yi negó con la cabeza. Apenas puedo avanzar hasta el segundo nivel de la etapa de formación del alma. Ese es mi límite. Apenas. En solo unos días, había pasado del primer nivel de la etapa de formación del alma al segundo nivel de la etapa de formación del alma. ¿Podría esto realmente llamarse apenas? Bien. Shu Ziwa sintió como si hubiera descubierto un punto ciego muy importante, y ese era, se había estado quedando con Bai Yi durante los últimos días. Tenía muy claro que Bai Yi no se había cultivado en todos estos días. Anuncios de Put Future. Sin mencionar cultivarse seriamente, incluso meditando e inhalando y exhalando el ki espiritual del cielo y la tierra, Bai Yi no lo había hecho. Estos días, Bai Yi había estado recorriendo montañas y ríos, y no había señales de que estuviera trabajando duro para cultivarse. Entonces, ¿podría romper su base de cultivo con esto? Shu Ziwa estaba estupefacto. Si ella siguiera el ejemplo de Bai Yi y no se cultivara todos los días, enfocándose en recorrer las montañas y los ríos también podría romper su base de cultivo cada pocos días. Cuando una idea tan extraña apareció en su mente, Shu Ziwa sintió que lo que estaba pensando era demasiado ridículo. Había una gran diferencia entre las personas. Si ella realmente hiciera esto, si fuera Bai Yi, realmente podría abrirse paso cada pocos días. Si fuera ella, Shu Ziwa ya era una virtud de su vida pasada si su cultivo no retrocedía. No se pudo evitar. La diferencia entre ellos era así de grande. Al mismo tiempo, en Immortal Cultivation Simulator, Fu Xuanni todavía estaba esforzándose por superar su cultivo. Esta vez, el talento de Fu Xuanni no fue ni bueno ni malo. Al menos, su talento no era tan bueno como el de Chen Qianxue. Al mismo tiempo, el cultivo de Chen Qianxue ya estaba en el cuarto nivel de la etapa de formación del alma en el simulador de cultivo inmortal. Fu Xuanni estaba solo en el primer nivel de la etapa de formación del alma. Estaba muy lejos de Chen Qianxue. De hecho, no era como Qin Jiao. Después de todo, Qin Jiao estaba en el segundo nivel de la etapa de formación del alma antes de morir, un nivel más alto que Fu Xuanni. Por supuesto, Fu Xuanni no tenía claro esto. Además, no tenía ningún deseo de ganar o perder, ni tenía la intención de comparar su cultivo con Chen Qianxue y Qin Jiao. Ella solo quería cuidar de sí misma. Eso fue todo. 12.500 años, después de un período de duro cultivo, Fu Xuanni ha logrado pasar al segundo nivel de la etapa de formación del alma. Después de pasar al segundo nivel de la etapa de formación del alma, Fu Xuanni dejó escapar un profundo suspiro de alivio, porque sabía que si no llegaba al segundo nivel de la etapa de formación del alma antes de los 13.000 años, ella probablemente encontraría el final de su vida. 13.000 años, Fu Xuanni todavía se cultivaba duro en el simulador de cultivo inmortal. Sabía que su talento en el cultivo inmortal no era particularmente bueno. Si no aprovechara cada minuto y cada segundo para cultivarse, es posible que no pudiera pasar a la siguiente etapa de cultivo. 14.000 años, Fu Xuanni estaba muy cerca del tercer nivel de la etapa de formación del alma.
Sintió que era hora de prepararse con anticipación para avanzar al tercer nivel de la etapa de formación del alma. Capítulo 447. La recompensa del acuerdo no debería ser tan mala, ¿verdad? 2. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. A los 14.500 años, Fu Xuangni comenzó a esforzarse por alcanzar el tercer nivel de la etapa de formación del alma. Sin embargo, lo que la decepcionó fue que esta vez falló y todos sus preparativos durante cientos de años fracasaron. Incluso sufrió una reacción violenta por su avance fallido. Afortunadamente, la reacción no fue particularmente severa y solo convirtió su cuerpo en cenizas. Afortunadamente, ella tenía un embrión de espíritu de formación de alma, lo que le permitió a Fu Xuangni apenas sobrevivir. Ahora necesitaba dedicar mucho tiempo para encontrar algo para reconstruir su cuerpo. XT. A los 15.000 años, Fu Xuangli, que ya había reconstruido su cuerpo, se dio cuenta de que este cuerpo que había reconstruido no tenía ningún talento de cultivo, no importaba lo duro que cultivara, no importaba cuántos tesoros usara, no podía aumentar la fuerza en su cuerpo en absoluto. Fu Xuangni parecía haber quedado atrapado en el segundo nivel de la etapa de formación del alma, incapaz de dar un paso más. 15.500 años, Fu Xuangli, que había utilizado innumerables métodos y visitado a innumerables personas mayores, todavía no podía encontrar una solución. Sabía que su viaje simulado de cultivo inmortal había llegado a su fin. Si continuaba esperando, su vida se agotaría. Fu Xuangni decidió autodestruir su embrión espiritual. Fu Xuangni murió. Un final familiar, Fu Xuangli, que había regresado a la realidad, reveló una sonrisa impotente. Recordó que hace mucho tiempo, también había intentado suicidarse en el Immortal Cultivation Simulator. Afortunadamente, la muerte en el simulador no afectaría la realidad. De lo contrario, no habría podido suicidarse. La razón principal era que en el mundo de la simulación no había forma de avanzar. Anuncios de Put Future. Continuar simulando el cultivo inmortal solo sería una pérdida de tiempo. Dado que ese fue el caso, sería mejor terminarlo antes. Recompensa. Cultivo del alma naciente de séptimo nivel. Justo cuando los pensamientos de Fu Xuangni cayeron, llegaron las recompensas de la simulación de cultivo inmortal. Especialmente la recompensa del cultivo, que sorprendió a Fu Xuangni. Cultivo del alma naciente del séptimo nivel. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Para atravesar 3 etapas de cultivo consecutivamente pensé que sería muy difícil superar el cuarto nivel de la etapa del alma naciente, pero la verdad parece ser solo mi imaginación. Incluso si está por encima del cuarto nivel de la etapa del alma naciente, todavía es muy fácil de atravesar. Sigue siendo muy simple. Ella respiró hondo. Después de aclarar todos los pensamientos diversos en su mente, Fu Xuangni aceptó las recompensas del simulador de cultivo, especialmente las recompensas de cultivo. Hoy, ella pasó del cuarto nivel de la etapa del alma naciente al séptimo nivel de la etapa del alma naciente. Cultivo en el séptimo nivel de la etapa del alma naciente. En un radio de miles de millas, probablemente no tendría enemigos. Incluso con su cultivo actual, cuando regresó al Palacio Imperial de la Gran Dinastía Yan, probablemente no había más de 5 personas en el Palacio Imperial cuyo cultivo la superó. En otras palabras, Fu Xuangni ya era una de las 5 existencias más aterradoras en el Gran Palacio Imperial Yan. Era incluso más fuerte que algunos de los antepasados de la familia imperial. Más importante, ella era joven. Ella solo tenía 20 y tantos años. Un cultivador de alma naciente de séptimo nivel de 20 y tantos años era prácticamente el único en todo el mundo del cultivo. En cuanto a por qué dijo 5 primeros, eso fue porque ella no era la única candidata para el simulador de cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. ¿Exactamente cuántas personas había? En realidad, Fu Xuangni no sabía mucho. Solo conocía a 2 candidatos que eran iguales a ella. Pero su intuición le dijo que no solo había 3 candidatos para el simulador de cultivo inmortal, sino que podría haber más personas. Quizás el agua en el mundo del cultivo inmortal era mucho más profunda de lo que imaginaba. Por supuesto, Fu Xuangni no tenía idea de cuán profunda era el agua en el mundo del cultivo inmortal. Sentía que todo lo que tenía que hacer era cuidar de sí misma. After the payment of the Immortal Cultivation Simulator, Fu Xuangni's cultivation immediately broke through from the 4th level to the 5th level of the Nascent Soul Stage. Then from the 5th level to the 6th level of the Nascent Soul Stage, it did not even take more than half an incense sticks time. It was truly shocking. Moreover, Fu Xuangni's breakthrough was not over. She had once again broken through another cultivation stage.
No, cultivation ad rare HD 7 level of the nascent soul stage. Feeling the powerful strength in her body, Fu Xuangni was very emotional. If she was not one of the candidates for the Immortal Cultivation Simulator, how much time would generate to break through to the 7 level of the nascent soul stage? 1,000 years? 2,000 years? Or 3,000 years? Or 4,000 years? ¿O nunca tendría la oportunidad de llegar al séptimo nivel de la etapa del alma naciente? La recompensa del acuerdo de Fu Xuangni no fue solo para beneficio de Fu Xuangni. Como guía que llevó a Fu Xuangni al simulador de cultivo, Bai Yi también se benefició. Además, no había ningún intermediario que se ganara la diferencia de precio. En otras palabras, él era el intermediario que se ganaba la diferencia de precio. Tos. Tos. La recompensa del acuerdo de Fu Xuangni no incluía una recompensa de cultivo. Probablemente fue porque Fu Xuangni, como Qin Jiao, también murió en el segundo nivel de la etapa de formación del alma. Sin embargo, Bai Yi ya había alcanzado el segundo nivel de la etapa de formación del alma, por lo que el segundo nivel de la etapa de formación del alma de Fu Xuangni no pudo brindarle ningún crecimiento sustancial en su cultivo. Esto era comprensible. Después de todo, le había tomado más de 10.000 años llegar al segundo nivel de la etapa de formación del alma. Ya no fue fácil. Además, Bai Yi también había llegado al segundo nivel de la etapa de formación del alma en los últimos días. Fue bueno parar un rato. Capítulo 448. La recompensa del acuerdo no debería ser tan mala, ¿verdad? 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Por lo tanto, Bai Yi centró su atención en las otras recompensas. Entre ellas, las recompensas que más atrajeron su atención fueron: una herramienta espiritual de aspecto interesante. Esta era una herramienta espiritual de muy alto nivel, y sin el cultivo de la etapa de formación del alma, no había forma de activarla. Su función también era bastante especial. De hecho, fue capaz de distinguir entre el bien y el mal hacia los extraños. Eso era equivalente a poder ver buenas impresiones de extraños hacia uno mismo. Es una pena que no tenga una secta. De lo contrario, tener una herramienta espiritual equivale a tener innumerables discípulos leales. Incluso si hay traidores en la secta, puedo saberlo de un vistazo. Si esta herramienta espiritual se le da a una gran secta con un cultivador en etapa de formación del alma, entonces esa gran secta probablemente se transformará en una existencia aún más superior en poco tiempo. Las otras cosas que le interesaban eran un talismán que podía compensar un ataque fatal, lo que equivalía a tener una vida extra disfrazada. Fue muy útil en ciertos momentos críticos. Lo más importante era que cualquiera podía utilizar este talismán. Anuncios de Put Future. Bai Yi podría dárselo a Shuziwa. La base de cultivo de Shuziwa del sexto nivel del núcleo dorado todavía era un poco más débil al final. Tener un objeto que le salvaría la vida le permitiría sobrevivir mejor en el mundo del cultivo inmortal y también haría que Bai Yi se sintiera más a gusto. Lo último fue un enorme y extremadamente lujoso hidroavión, ni siquiera podría describirse como un hidroavión. Podría llamarse completamente una versión de cultivo inmortal de un acorazado. XT. Este hidroavión tenía más de 1000 metros de largo y 200 metros de ancho. Incluso se construyeron edificios y palacios encima. Había habitación tras habitación en el interior. Además, lo más ridículo fue que el núcleo de este hidroavión era en realidad una pequeña vena espiritual comprimida. En otras palabras, este hidroavión era equivalente a una cueva como un paraíso. Además, su velocidad de vuelo era extremadamente rápida, no inferior en absoluto a la de esos pequeños hidroaviones. Incluso había algunas matrices que podían usarse para atacar al enemigo. Por supuesto, no faltaron formaciones defensivas. Maldita sea. Este es un verdadero vehículo espacial. Parece un poco oriental y antiguo. No debería ser un problema para acomodar a decenas de miles de personas TSK. Es equivalente a una base de secta que puede moverse a gran velocidad y tiene tanto ataque como defensa. En el simulador de cultivo inmortal. Chen Qianxue ingresó al simulador de cultivo inmortal un tiempo más tarde que Fu Xuangni. En otras palabras, cuando Fu Xuangni tenía 15.500 años en el simulador, Chen Qianxue tenía solo 14.800 años. Habían pasado más de 2000 años desde que llegó al cuarto nivel de la etapa de formación del alma, pero Chen Qianxue descubrió que su cultivo no parecía haber progresado mucho. No pudo evitar fruncir el ceño. Si solo fueran unos cientos de años, aún podría aceptarlo. Después de todo, con su esperanza de vida actual, no le era imposible esperar unos cientos de años.
Anuncios de Put Future. Pero si su cultivo se detuviera durante varios miles de años, entonces habría un gran problema. Aunque tenía una larga vida, no podía esperar varios miles de años. Obviamente eso no era realista. Después de todo, ella no era una deidad. No llegó al punto en el que pudiera vivir por mucho, mucho tiempo. Chen Qianxue decidió viajar nuevamente por el mundo del cultivo inmortal, buscando oportunidades para avanzar al quinto nivel de la etapa de formación del alma. A la edad de 15.000 años, Chen Qianxue encontró inesperadamente una morada en una cueva dejada por una antigua figura poderosa. La morada de la cueva fue dejada atrás por una antigua figura poderosa en el séptimo nivel de la etapa de formación del alma. Chen Qianxue obtuvo muchos beneficios y obtuvo muchos conocimientos de ello. Obtuvo una idea del quinto nivel de la etapa de formación del alma por encima del cuarto nivel de la etapa de formación del alma. Ella no era como la mosca sin cabeza que se había estado cultivando durante más de 2000 años sin lograr ningún progreso. A los 16.000 años, Chen Qianxue comenzó a estudiar las cosas dejadas por la antigua y poderosa figura en la cueva. Al mismo tiempo, comenzó a esforzarse por alcanzar la etapa de cultivo del quinto nivel de la etapa de formación del alma. Sin embargo, Chen Qianxue se dio cuenta de que había caído en una trampa. La antigua y poderosa figura no estaba muerta. Estaba usando una técnica secreta especial para prolongar su vida hasta hoy. Los objetos que obtuvo en la morada de la cueva de la antigua y poderosa figura se habían convertido en púas que amenazaban su vida. En el proceso de abrirse paso, fue emboscada y gravemente herida. Para evitar que su cuerpo fuera tomado por esa antigua y extremadamente siniestra figura poderosa de la formación del alma, Chen Qianxue decidió perecer junto con él. Todo dentro de un radio de miles de millas fue arrasado por la batalla final entre los dos. Todo estaba en ruinas. Aunque el antiguo experto que luchaba por sobrevivir se había desvanecido en el aire, Chen Qianxue también había pagado el precio con su vida. Chen Qianxue está muerto. Fui demasiado descuidado. No esperaba que en el nuevo mundo de cultivo inmortal simulado, en realidad hubiera una existencia similar al Daoist Blood Lotus. Como era de esperar, los viejos monstruos en la etapa de formación del alma no pueden ser subestimados. Incluso si la otra parte fuera una existencia de hace 100.000 años, lógicamente hablando, ya debería haber fallecido. Sin embargo, no puedo bajar la guardia. ¿Quién sabe si la otra parte utilizará alguna extraña técnica secreta para sobrevivir hasta ahora? Esta vez aprendí una nueva lección, afortunadamente, puedo fallar innumerables veces. No es ningún problema para mí fallar unas cuantas veces más. Chen Qianxue, que había regresado al mundo real, murmuró para sí misma. No se sintió molesta por haber muerto. Si fuera Qin Jiao y ella muriera de esta manera. Lo primero que haría Qin Jiao sería regresar al mundo real. Sería darle una buena reprimenda al antiguo experto en formación del alma que la mató. Afortunadamente, Chen Qianxue no era Qin Jiao. Ella estaba más estable. Pasé al cuarto nivel de la etapa de formación del alma en el simulador, y mi nivel de cultivo es más alto que la última vez que simulé el cultivo inmortal. He batido mi propio récord. Entonces, la recompensa del acuerdo no debería ser mala, ¿verdad? Capítulo 449. Cuarto nivel de la etapa de formación del alma. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue sintió su nivel de cultivo y su fuerza actuales. Ahora estaba en el sexto nivel de la etapa del alma naciente, que se consideraba el nivel medio alto entre todos los expertos en alma naciente, era extremadamente poderosa. Probablemente no había más de 200 cultivadores inmortales en todo el mundo del cultivo inmortal que fueran más poderosos que ella y pudieran ser llamados por sus nombres. Chen Qianxue confiaba en que podría clasificarse entre los 200 primeros. Además, este era su nivel de cultivo actual. Si aceptara las recompensas del simulador de cultivo inmortal. La propia Chen Qianxue no se atrevió a garantizar cuán poderosa se volvería. Porque de acuerdo con la práctica del simulador de cultivo inmortal, se entregaron las recompensas del acuerdo. Mientras el nivel de cultivo de uno fuera más alto en el simulador, más tiempo viviría. Las recompensas del acuerdo serían cada vez más generosas. Había vivido durante más de 10.000 años. Había llegado al cuarto nivel de la etapa de formación del alma. De hecho, ella ya estaba infinitamente cerca del quinto nivel de la etapa de formación del alma, y solo estaba a mitad de camino. En tales circunstancias, ¿las recompensas serían malas? Anuncios de Put Future. Imposible.
Tal como esperaba Chen Qianxue, después de que se entregaron las recompensas del simulador de cultivo inmortal, se dio cuenta de que esta vez sus recompensas ya no podían describirse como generosas. Solo podría describirse como exagerado, extremadamente exagerado. Fue tan exagerado que era increíble. XT. Solo esas piedras espirituales son suficientes para comprar más de la mitad de la gran dinastía Ian, ¿verdad? ¿Es esto realmente una recompensa por las piedras espirituales y no por unas pocas venas espirituales a gran escala? Chen Qianxue murmuró para sí misma sorprendida. Aparte de eso, también hay innumerables herramientas espirituales, píldoras y talismanes. La cantidad es tan grande que incluso si se distribuyeran, probablemente garantizaría que todos en una gran ciudad tuvieran uno. ¿Cuántas personas había en una gran ciudad? Al menos 10 millones. El hecho de que la recompensa que obtuvieron podría permitir que decenas de millones de personas obtuvieran una parte de la recompensa. Esto fue suficiente para mostrar cuán exageradas fueron las recompensas esta vez. Básicamente, fue muy exagerado. Era tan exagerado que la bolsa de almacenamiento de Chen Qianxue ya no podía contenerlo. Si el simulador de cultivo inmortal no le hubiera dado algunas bolsas de almacenamiento gratis, esas recompensas ya se habrían desbordado y llenado toda la residencia. Fue increíble. Sin embargo, una mirada extraña pasó por los ojos de Chen Qianxue. En comparación con estas recompensas materiales, la recompensa en términos de cultivo es a la que más vale la pena prestar atención. Porque mientras mi cultivo se vuelva más fuerte, incluso si el simulador no me recompensa con estos tesoros, todavía puedo confiar en mi propia fuerza para refinar estos tesoros. O puedo arrebatar tesoros del mismo valor. Por supuesto, Chen Qianxue acaba de decir esto. Ella no era una pirata del océano. No le gustaba arrebatar las cosas ajenas. Recompensa. 10º nivel de la etapa del alma naciente. En ese momento, Chen Qianxue guardó silencio. La gran cantidad de pensamientos en su corazón también se detuvieron en este momento. Alma naciente. 10º nivel. Esto una vez más superó sus expectativas. Ella pensó que esta vez podría llegar al 8º nivel de la etapa del alma naciente como máximo. Pero no esperaba seguir subestimando la generosa recompensa del simulador. El simulador de cultivo inmortal en realidad la recompensó directamente con un 10º nivel de la etapa alma naciente. En otras palabras, esta vez podría pasar del 6º nivel de la etapa del alma naciente al 10º nivel de la etapa del alma naciente. En este periodo de tiempo, podría atravesar al menos 4 etapas. Anuncios de Put Future. 4. Después de alcanzar el 10º nivel de la etapa del alma naciente, no estaría muy lejos de la etapa de formación del alma. Quizás solo necesitaría simular el cultivo inmortal una vez más y podría tener el cultivo de la etapa de formación del alma. Fue realmente increíble. Era demasiado fácil abrirse paso. Estaba un poco borroso. Afortunadamente, Chen Qianxue rápidamente enderezó su estado de ánimo. Siguió la práctica habitual de salir a buscar un lugar adecuado para abrirse paso. Sin embargo, también fue en este momento que de repente se dio cuenta, ¿por qué no vio a Qin Jiao? Parecía que Qin Jiao había activado la simulación del cultivo inmortal una vez más antes de regresar a la realidad. Chen Qianxue se sacudió los pensamientos que le distraían y comenzó a aceptar la recompensa de cultivo del simulador. Auge. Siguiendo un extraño sonido ahogado que solo ella podía escuchar, Chen Qianxue pasó fácilmente al 7º nivel de la etapa del alma naciente. Entre la etapa del alma naciente, ella ya era una existencia de nivel superior. Sin embargo, este no fue el final. Siguió el mismo sentimiento familiar de avance. Chen Qianxue llegó al 8º nivel de la etapa del alma naciente. Su poderosa fuerza le permitió sentir más cosas. El mundo entero parecía haber cambiado completamente en su percepción. Sin embargo, Chen Qianxue no se sorprendió por esto ni sintió nada nuevo. Después de todo, este sentimiento. Cuando estaba simulando el cultivo inmortal en el simulador de cultivo inmortal, ya lo había sentido innumerables veces. Ella ya estaba acostumbrada. Incluso estaba insensible a eso. Sin embargo, era obvio que el 8º nivel de la etapa del alma naciente no fue el final del avance de Chen Qianxue. En solo unos minutos, había entrado una vez más en una nueva etapa de cultivo. Ella entró en un nivel completamente nuevo, el 9º nivel de la etapa del alma naciente. Solo había una diferencia de una palabra entre el 9º nivel y el 8º nivel de la etapa del alma naciente, pero la diferencia de fuerza entre los dos era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Sin embargo, antes de que Chen Qianxue tuviera tiempo de sentir la diferencia entre estas dos etapas, había vuelto a abrirse paso.
Este fue su cuarto avance hoy. Seguía siendo tan fácil como antes y todavía no había barreras.